Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi madrastra actuó como la víctima perfecta cuando revelé su traición, arruiné su carrera en Hollywood y la de sus hijos. Soy Marina, una joven de 24 años, y necesito compartir una situación bastante compleja que experimenté recientemente. Provengo de una familia acomodada. Mi padre, Alexander, se dedica a la producción cinematográfica. Residimos en una pequeña nación costera, por lo que es comprensible que su nombre no resuene mucho internacionalmente. Alexander, que ahora tendría 48 años, conoció a mi madre cuando ambos tenían mi edad actual. Se casaron precipitadamente cuando ella quedó embarazada de mí. Trágicamente, debido a complicaciones inesperadas durante la gestación, mi madre falleció momentos después de traerme al mundo. Alexander asumió la crianza en solitario durante casi una década. A pesar de recibir numerosas proposiciones de mujeres hermosas, siempre me ubicó como su prioridad absoluta. Mi padre había acumulado una considerable fortuna en sus primeros años, lo que nos permitió mudarnos a una ciudad más orientada a la industria del cine cuando yo tenía 12 años. La adaptación a mi nuevo colegio fue extremadamente difícil debido al hostigamiento que sufrí. 2 compañeros de mi curso se burlaban constantemente de mi vestimenta que mi padre escogía para mí. La situación se tornó crítica cuando, en un incidente, me empujaron accidentalmente por 2 tramos de escaleras. Aunque llamaron a mi padre al colegio, su apretada agenda le impidió reunirse con los acosadores y sus padres. Alexander siempre había estado presente para mí, pero su intenso trabajo limitaba su disponibilidad. Como solución, decidió enviarme con mis abuelos hasta que pudiera adaptarme a un nuevo entorno. Mis abuelos fueron verdaderos ángeles, criándome como si fuera su propia hija. Mi padre nos visitaba durante las vacaciones y eventos familiares, pero esos eran los únicos momentos en que lo veía durante los siguientes 6 años, lo que naturalmente creó cierta distancia entre nosotros. A los 15 años, comencé a notar que algo no andaba bien cuando escuché a mis abuelos susurrar sobre mi padre. Los confronté directamente, esperanzada de que se tratara de mi regreso con él. Fue entonces cuando me revelaron que Alexander se había casado con una mujer, Carolina, a quien conoció durante una filmación. Me explicaron que se habían fugado el día anterior y vendrían a visitarnos. La noticia me disgustó profundamente, pues sentía que mi padre había formado una nueva familia después de alejarme, pero al no tener voz en el asunto, solo pude mostrar mi descontento y esperar su visita. Carolina desprendía una vibración extraña desde el momento en que cruzó el umbral de la casa de mis abuelos. Su amabilidad hacia mí parecía completamente artificial, motivada únicamente por complacer a mi padre. En ese momento me alegré de no vivir más con él. Durante la conversación, se reveló que era una mujer divorciada con 2 hijos, a quienes podría conocer si visitaba la mansión de mi padre. Cuando Alexander me preguntó si deseaba irme con él, argumentando que ya tenía edad suficiente, me negué rotundamente, herida por su abandono previo, lo que provocó risas incómodas. En conversaciones posteriores con mis abuelos, confirmamos que todos compartíamos la misma impresión sobre la falsa amabilidad de Carolina. Esta situación se mantuvo hasta que completé mis estudios en la ciudad de mis abuelos. Me esforcé intensamente para ingresar a la escuela de cine y logré ser aceptada en la más prestigiosa, junto con otras opciones. Sin embargo, el dilema radicaba en que ésta se ubicaba en la ciudad donde residían mi padre y su nueva familia. Me sentía cómoda con mi independencia y la vida junto a mis abuelos, pero temía que estudiar en mi universidad preferida implicaría enfrentar restricciones paternas. Siempre me había interesado el trabajo técnico en set, especialmente la cinematografía. La noticia de mi admisión en la mejor universidad de su ciudad entusiasmó enormemente a mi padre, quien anhelaba tenerme de vuelta. Le establecí claramente que si me quedaba en la ciudad, no deseaba su supervisión constante ni la de su familia, condición que aceptó. Aunque mantenía mis reservas, las insistentes peticiones de mis abuelos me convencieron de matricularme. Mi padre me invitó a su casa, invitación que inicialmente rechacé, pero ante la persistencia tanto suya como de Carolina, accedí a realizar una visita. Al llegar a la mansión paterna, su aspecto sugería que yo nunca había habitado allí. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Carolina con sus hijos y algunas de mi padre, quien lucía notablemente delgado y pálido, lo cual me preocupó. Alexander se ofreció a cubrir mi matrícula y me invitó a quedarme en su casa todo el tiempo que quisiera, pero decliné, rehusándome a aceptar lo que percibí como fondos por lástima.
Solicité un préstamo estudiantil y me instalé en la residencia universitaria. Cuando me disponía a marcharme esa tarde, conocí a los hijos de Carolina, que regresaban de sus clases de actuación. Quedé estupefacta al reconocer en ellos a los mismos chicos que me habían acosado en mi juventud. Consideré informar a mi padre sobre esto, pero siendo sincera, ya no lo conocía lo suficiente para predecir su reacción, así que consulté con mis abuelos. Me aconsejaron mantener silencio, argumentando que, tras varios años de matrimonio con Carolina, revelar esta información podría dañar irreparablemente mi relación con él. Acepté su consejo, y tras un breve intercambio formal con los acosadores, Mateo y Lucas, ambos de 24 años, me retiré lo más pronto posible. A través de mis abuelos, me enteré de las travesuras de Mateo y Lucas. Aparentemente, su padre biológico era un empresario acaudalado que deseaba mantener la custodia, pero Carolina lo acusó falsamente de violencia doméstica para llevarse a los niños a su nuevo matrimonio. Mi padre no deseaba más hijos, pero cedió ante Carolina. Había conocido a Mateo y Lucas desde que tenían 15 años y constantemente le recordaban que no era su padre verdadero. A pesar de proporcionarles todo lo que podía permitirse, ellos lo menospreciaban abiertamente frente a sus familiares. Estos dos también fueron motivo para mantenerme alejada de mi padre. Carolina debería haber mediado para explicarles las nuevas dinámicas familiares, pero mostró total indiferencia, lo que afectó profundamente a mi padre. Su relación había sido complicada desde el inicio, pero mi presencia en la ciudad finalmente le brindó a mi padre a alguien en quien confiar. En diversas conversaciones, me compartió sutilmente detalles sobre su relación con Carolina. Mencionó que ella gastaba considerables sumas de su dinero, supuestamente para promocionar las carreras de sus hijos, algo que él dudaba fuera cierto. Preferí mantenerme al margen de su relación y simplemente escuchar sus desahogos. Una cosa era clara: el matrimonio parecía destinado al fracaso. Durante mi periodo universitario, visitaba a mi padre y su familia los fines de semana. Al no sentirme bienvenida en su casa, eventualmente dejé de hacerlo, pero me vi obligada a retomar las visitas cuando, poco después de iniciar la universidad, se reveló que mi padre padecía un cáncer terminal, con solo algunos años de vida debido a su agresividad. Resultaba desgarrador ver el sufrimiento de mi padre, pero más doloroso aún era presenciar su infelicidad matrimonial. Gracias a sus conexiones, Mateo había conseguido un papel recurrente en una serie televisiva, pero ni él ni su hermano jamás lo trataron como figura paterna. Era evidente el esfuerzo de mi padre por construir vínculos con ellos, solo para ser tratado como una fuente de dinero, y lo más lamentable era la indiferencia de Carolina ante esta situación. Durante los últimos días de mi padre en el hospital, Carolina prácticamente dejó de visitarlo, apareciendo muy esporádicamente. Mi padre derramó abundantes lágrimas conmigo, sintiéndose abandonado por su esposa e hijastros, y aunque nuestra relación no era cercana, no podía ignorar su dolor en la soledad. Intenté dialogar con Carolina sobre el cuidado de mi padre, pero su insensible respuesta fue que prefería ocuparse de su futuro que esperar el fallecimiento de alguien. Sin duda, era la persona más despreciable que había conocido, y mi padre falleció poco después de que completé mis estudios. Carolina apenas permaneció 15 minutos en el velorio de mi padre, coincidiendo con la presencia de figuras importantes de la industria. Sus hijos ni siquiera se molestaron en presentarse para despedir a su padrastro, lo que me llevó a decidir que jamás consideraría a estas personas como familia, planificando mudarme a otro estado para perseguir mi carrera cinematográfica. Planeaba partir una semana después del velorio, pero el abogado de mi padre me citó urgentemente en la mansión. Al llegar, encontré a Carolina y sus hijos esperando impacientemente. El abogado nos informó que, antes de fallecer, mi padre había establecido en su testamento que me correspondería aproximadamente el 70% de sus bienes, incluyendo la mansión. Destinó el 20% de su fortuna a mis abuelos, quienes ya gozaban de una posición económica favorable, y el 10% restante más un condominio en la ciudad para Carolina y sus hijos. También había dejado un mensaje final para mí, disculpándose por no haber sido el padre que aspiraba a ser. Me sentí abrumada y conmovida, pero el impacto mayor lo recibieron Carolina y sus hijos. Ella me dirigió una mirada furiosa antes de abandonar la mansión enfurecida. Consulté con el abogado sobre las posibles consecuencias, quien me aseguró que no había motivo de preocupación,
ya que cualquier acción legal que intentaran sería inefectiva. Decidí cancelar mis planes de mudanza ahora que tenía una casa propia. Contacté a Carolina poco después, solicitándole que retirara todas sus pertenencias y las de sus hijos, enfatizando que ya no era su residencia. Carolina, visiblemente alterada, cuestionó mi crueldad considerando su situación. Respondí con satisfacción que prefería concentrarme en el futuro que en el pasado, provocando que cortara la llamada al probar su propia medicina. Recibí algunos mensajes desagradables de su parte durante varios días, pero disfruté verla experimentar las consecuencias de sus acciones. Durante un fin de semana, visité a mis abuelos para informarles sobre los acontecimientos. No mostraron tanta sorpresa como yo, pues habían sospechado de las intenciones de Carolina durante mucho tiempo. Sin embargo, se alegraron de que estuviera recibiendo su merecido por tratar a su hijo como algo descartable en sus últimos días. Disfruté de un agradable fin de semana con ellos y regresé a la ciudad solo para encontrar la puerta de mi mansión abierta. Sospechando un robo, contacté inmediatamente a la policía y al abogado de mi padre, la única persona en quien confiaba plenamente. Al ingresar, la policía descubrió que eran Carolina y sus hijos quienes habían irrumpido durante mi ausencia. Evidentemente actuaban de manera irracional, argumentando que la propiedad les pertenecía y nadie podía expulsarlos. También acusaron al abogado de mi padre de falsificar el testamento en complicidad conmigo, alegando que Alexander, el querido esposo de Carolina y supuesto padre de Mateo y Lucas, jamás les haría algo tan cruel como dejarlos desprovistos. La policía, indignada por este comportamiento inmaduro, se disponía a arrestarlos, pero el abogado de mi padre sugirió no proceder con la detención, asegurando tener una mejor estrategia. Aunque desconfiada de sus intenciones, decidí seguir su consejo y solicité a la policía que temporalmente no presentara cargos. El abogado se apartó brevemente con la policía, compartiendo información que provocó su retiro inmediato. Nos invitó a ingresar a la casa junto con Carolina y sus hijos, pidiéndonos esperar mientras buscaba algo para mostrarnos. Aunque temía por mi seguridad al quedarme a solas con ellos, Carolina era consciente de que era preferible evitar un arresto por agresión, así que esperamos mientras el trío continuaba menospreciándome, acusándome de fraude. Pronto regresó el abogado con una caja en sus manos. Lo que reveló a continuación fue completamente inesperado. Aparentemente, mi padre había descubierto la infidelidad de Carolina tiempo atrás. Cuando su salud comenzó a deteriorarse y el comportamiento de ella cambió drásticamente, consultó con su abogado y para proteger mis intereses futuros, incluyó una cláusula adicional en el testamento estableciendo que la parte destinada a Carolina y sus hijos podría incrementarse en un 30%, incluso de mi porción, siempre que ella hubiera permanecido fiel durante el resto de su vida y diera su consentimiento. Ella inmediatamente aceptó y el abogado le presentó el documento para su firma. Su rostro se iluminó al escuchar esta posibilidad, pero todo estaba a punto de derrumbarse. La cláusula también especificaba que si se demostraba su infidelidad con pruebas, perdería incluso el 10% inicial asignado. Carolina firmó el documento confiada en que no existirían pruebas contra ella. Tras aclarar los términos del acuerdo, el abogado extrajo una unidad USB y un conjunto de documentos de la caja. Me entregó los papeles y reprodujo los videos en su computadora portátil. Resultó que mi padre había instalado secretamente cámaras de seguridad en la sala para desenmascarar a Carolina. No solo la captó con otro hombre en la casa, sino que también registró situaciones íntimas que confirmaban inequívocamente su infidelidad durante el matrimonio. Los documentos contenían fotografías de Carolina con sus amantes. Aunque parezca un guión televisivo, aparentemente mi padre había aprendido mucho de su carrera. Al haber firmado ahora los documentos que la privaban de toda herencia, el rostro de Carolina palideció al comprender su error. Inmediatamente comenzó a protestar, alegando injusticia para ella y sus hijos, argumentando que deberían haberle informado sobre la existencia de las pruebas. El abogado le recordó que incluso esta conversación, donde se establecían claramente las condiciones del testamento, había sido grabada por la cámara de seguridad ubicada tras ella y que debería prepararse para desalojar próximamente el condominio que se le había otorgado. Mateo se llevó a su madre, marchándose conscientes de su derrota. El abogado, antes de retirarse, me aconsejó prepararme para un posible proceso judicial y cambiar las cerraduras lo antes posible para prevenir nuevas invasiones. Seguí su consejo
y contacté inmediatamente a mis abuelos para relatarles el dramático desenlace. Ellos decidieron venir a acompañarme durante los días siguientes para garantizar mi seguridad. Actualización 1. Agrego esta actualización 2 días después del incidente original. Tal como el abogado de mi padre había anticipado, Carolina y sus hijos contrataron representación legal y decidieron demandarme, exigiendo una porción mayor de la herencia. Sus argumentos se basaban en que fue engañada para firmar el contrato y que dudaba de la autenticidad del testamento, sugiriendo que mi padre lo había firmado bajo coacción. Francamente, desconozco cómo pretende sustentar estas acusaciones infundadas, pero el abogado de mi padre me ha tranquilizado asegurando que mantenemos una posición legal ventajosa, por lo que realmente no hay motivos de preocupación. Tras fracasar conmigo, Carolina intentó persuadir a mis abuelos de respaldarla en su búsqueda de una mejor participación en la herencia para ella y sus hijos. Cuando ellos también la rechazaron, recurrió a la manipulación psicológica, intentando convencerlos de que habían recibido la menor parte de la propiedad de su propio hijo debido a mis maquinaciones. Mi abuela vaciló momentáneamente, pero mi abuelo permaneció firme en su apoyo hacia mí, y todos sus esfuerzos manipuladores se desvanecieron cuando consulté directamente a mis abuelos si deseaban la mansión para ellos. Carolina posteriormente me amenazó en una llamada telefónica, lo que me permitió solicitar y obtener fácilmente una orden de restricción. Hasta ese momento, solo mi familia inmediata y Reddit conocían esta disputa hereditaria debido a su naturaleza legal, pero mi astuta madrastra Carolina decidió acudir a la comunidad cinematográfica, presentándose como víctima y alegando que su difunto esposo la había presionado para cederme todo después de su muerte y que ahora habíamos manipulado el testamento intentando dejarla desamparada. Muchas personas conocían la integridad de mi padre, por lo que detectaron su mentira y le sugirieron buscar ayuda profesional. Otros cuestionaron sus motivaciones, señalando que ella mantenía un trabajo bien remunerado. Entonces, ¿por qué se lamentaba tanto por el dinero? Básicamente, su estrategia para conseguir simpatía fracasó estrepitosamente, resultando en que Mateo perdiera el trabajo que había conseguido gracias a mi padre, ya que la productora no deseaba vincularse con alguien tan controversial. Un aspecto negativo de toda esta situación fue que los medios locales captaron la noticia y desde entonces han estado acosando a mis abuelos y a mí solicitando declaraciones. El abogado de mi padre nos ha aconsejado evitar la atención mediática negativa tanto como sea posible, pero la situación se vuelve más complicada con cada día que pasa. Actualización 2. Saludos nuevamente. Han transcurrido algunos días más y desafortunadamente la situación solo se ha intensificado. Contrario a mis expectativas, Carolina ha encontrado nuevas formas de escalar el conflicto. Después de perder credibilidad en la industria cinematográfica y que Mateo perdiera su trabajo, pensé que Carolina se retiraría al menos temporalmente, pero evidentemente me equivoqué. Ha redoblado sus esfuerzos y ahora no solo me ataca a mí, sino que también arremete contra mis amistades y otros familiares, difundiendo calumnias e intentando aislarme de cualquier sistema de apoyo. El primer incidente surgió cuando el abogado de mi padre recibió una comunicación del equipo legal de Carolina, alegando mi incapacidad emocional para administrar la propiedad. Su argumento se basaba en que mi proceso de duelo me inhabilitaba para manejar las complejidades de la herencia. Fue especialmente hiriente ver cómo intentaba utilizar mi dolor como arma en mi contra, especialmente considerando mi dedicación para gestionar todo apropiadamente. Peor aún, Carolina también alegó que yo tenía antecedentes de problemas de salud mental y carecía de capacidad para tomar decisiones racionales. La carta incluso citaba testimonios de supuestos amigos familiares que expresaban preocupación por mi bienestar. Desconozco cómo logró convencer a estas personas para respaldar sus afirmaciones. Algunos ni siquiera habían mantenido contacto conmigo en años, pero era evidente que Carolina intentaba retratarme como una persona inestable. Consulté con el abogado de mi padre sobre este último acontecimiento y me tranquilizó asegurando que era otro intento desesperado de Carolina por salirse con la suya. Me recordó que teníamos evidencia sólida de mi capacidad para administrar la propiedad y que sus alegaciones no prosperarían en la corte. Sin embargo, su disposición a llegar tan lejos demostraba su determinación inquebrantable. También me enteré a través de contactos mutuos que Carolina ha estado aproximándose a antiguos socios comerciales de mi padre
intentando predisponerlos en mi contra. Busca dañar mi reputación, sugiriendo mi incapacidad para continuar el legado profesional de mi padre. Afortunadamente, la mayoría conocía suficientemente bien a mi padre como para desestimar sus acusaciones. El punto crítico llegó apenas ayer cuando vandalizaron mi automóvil. Alguien rayó el lateral y dejó una nota amenazante en el parabrisas que decía: «El karma viene por ti». Aunque no puedo probar la autoría de Carolina, parece consistente con su comportamiento, especialmente considerando el momento y el contexto actual. Presenté la denuncia correspondiente, pero sin evidencias concretas. Las autoridades tienen limitadas posibilidades de acción. No obstante, el incidente me dejó profundamente perturbada. Todo el asunto ha escalado más allá de simples disputas legales y manipulación, convirtiéndose en acoso manifiesto. He consultado con mi abogado sobre estos acontecimientos y nos estamos preparando para presentar nuevamente la orden de restricción ante el tribunal, incluyendo los cargos por acoso y difamación. En este punto, no solo estoy defendiéndome legalmente, sino también protegiendo mi estabilidad mental y tranquilidad. Cada vez que pienso que Carolina ha alcanzado su límite, encuentra una nueva forma de arrastrarme nuevamente al caos. Siento que no puedo escapar de su influencia sin importar cuánto lo intente. También mantuve una extensa conversación con mis abuelos, quienes han sido mi pilar durante todo esto. Están tan hastiados de Carolina como yo, y mi abuelo incluso sugirió vender la mansión, mudarme lejos y comenzar de nuevo. Debo admitir que la propuesta es tentadora. La idea de dejar todo esto atrás y construir una nueva vida donde Carolina no pueda alcanzarme suena como un sueño. Sin embargo, esta era la casa de mi padre. Actualización 3. Ha sido una vorágine de acontecimientos desde mi última actualización, pero finalmente las cosas han alcanzado un punto decisivo. Carolina fue llevada oficialmente ante la justicia y digamos que los resultados no fueron los que ella esperaba. Después de meses arrastrando este conflicto a través de amenazas de batallas legales, el tribunal falló a mi favor, desestimando completamente sus alegaciones sobre haber sido engañada para firmar el testamento y la acusación de que mi padre había sido coaccionado. Era evidente que Carolina y su representación legal se aferraban a cualquier argumento, intentando construir un caso sin fundamentos. Cuando el juez emitió su veredicto, la conmoción en el rostro de Carolina era palpable. Había pasado todo este tiempo convencida de que podría manipular el sistema judicial como había manipulado a todos los demás, pero fracasó. Los acontecimientos posteriores fueron aún más caóticos. Después de la audiencia judicial, se produjo un intenso enfrentamiento entre Carolina y sus hijos, Mateo y Lucas, en el pasillo del tribunal. Aunque no pude escuchar la conversación completa, aparentemente sus hijos estaban furiosos con ella por perder el caso. Al parecer, habían asumido que obtendrían un mejor acuerdo, y cuando quedó claro que las mentiras de Carolina los habían conducido a un callejón sin salida, su frustración estalló. La discusión fue acalorada, y en determinado momento, Mateo abandonó furioso el edificio, dejando a Carolina y Lucas atrás. Lucas lo siguió poco después, y por lo que pude observar, su relación familiar había quedado seriamente dañada. Esa misma noche, recibí una llamada inesperada de Mateo. Se disculpó por el desarrollo de los acontecimientos y reconoció que él y su hermano habían estado cegados ante las manipulaciones de su madre. Incluso admitió que Carolina los había manipulado durante años, haciéndoles creer que mi padre era el villano cuando, en realidad, ella había sido la causante de todos los problemas familiares. Me propuso reunirnos para aclarar las cosas, pero sinceramente no tenía interés. No deseaba involucrarme más con ellos después de todo lo sucedido. Agradecí su disculpa, pero dejé claro que no estaba interesada en mantener ningún tipo de relación con ellos. He atravesado demasiadas situaciones difíciles a estas alturas. Lo último que necesito es verme envuelta en más drama con Carolina o sus hijos. Ellos tomaron sus decisiones y ahora deben afrontar las consecuencias. Le expresé a Mateo mis buenos deseos, pero enfaticé que era preferible que todos siguiéramos caminos separados. Actualización 4. Saludos, usuarios de Reddit. Esta será la actualización final de toda esta saga. Como los asuntos ya se han resuelto, esta actualización responde a quienes preguntan por mis abuelos y mi situación actual. Han transcurrido varios meses desde la conclusión del proceso judicial y finalmente la calma ha regresado.
Después de todas las acciones de Carolina relacionadas con la herencia, el fallo judicial fue un alivio. No quedó simpatía hacia ella, ni de mi parte, ni de sus propios hijos, y ciertamente no del público general. Había intentado manipular y mentir para obtener una porción mayor del patrimonio de mi padre, pero al final solo cosechó humillación. Después del juicio, emití una breve declaración a través de mi abogado. No deseaba involucrarme en más controversias, así que mantuve un mensaje conciso. Confirmé la legitimidad del testamento y la ratificación judicial de los deseos de mi padre. Expresé lo hirientes e innecesarias que habían sido todas las acciones de Carolina, especialmente después de todo lo que mi padre había hecho por ella y sus hijos. Dejé claro que no realizaría más comentarios sobre el asunto y que me concentraría en continuar con mi vida. Desde entonces, la situación de Carolina solo ha empeorado. Sus intentos de generar simpatía presentándose como víctima fracasaron espectacularmente. La industria donde mi padre la había ayudado a establecerse prácticamente le ha dado la espalda. Nadie desea colaborar con alguien que expone los conflictos familiares de manera tan manipuladora. Su reputación quedó manchada por las mentiras que difundió y sus intentos de distorsionar todo a su favor. Me enteré que Mateo y Lucas cortaron completamente su relación con Carolina. Se mudaron del condominio y no han mantenido contacto con ella desde entonces. A través de conocidos comunes, supe que se acercaron a algunas personas de la industria buscando oportunidades laborales, pero nadie quería arriesgarse con ellos después de todo lo ocurrido. Es lamentable realmente, pero no puedo obligarme a sentir compasión por ninguno de ellos. Permanecieron pasivos mientras Carolina realizaba todas estas acusaciones falsas y respaldaron sus mentiras. En cuanto a mis abuelos, han sido un apoyo inquebrantable durante todo este proceso. Después de la resolución final, les ofrecí la mansión como regalo. Inicialmente dudaron, pero finalmente aceptaron. Sé que mi padre habría estado feliz de que ellos tuvieran la casa. Se siente como la decisión correcta y honestamente me tranquiliza saber que la mansión está en buenas manos. Ya han comenzado a planificar renovaciones y actualizaciones mientras preservan la esencia del hogar. Será su espacio ahora y me alegro por ellos. En cuanto a mí, estoy avanzando hacia un nuevo capítulo. Surgió una importante oportunidad profesional en el extranjero y voy a aprovecharla. Es un proyecto significativo que no podría haber llegado en mejor momento. La experiencia con Carolina me hizo comprender que necesitaba un nuevo comienzo, un cambio de ambiente, nuevos desafíos, una oportunidad para concentrarme en mí misma y mi trabajo lejos de la toxicidad que me ha afectado durante los últimos años. Antes de partir, he estado compartiendo mucho tiempo con mis abuelos, ayudándolos a establecerse en la mansión, asegurándome de que se sientan cómodos con todo. Han sido mi fortaleza durante todo este proceso. Saber que vivirán en la casa que mi padre tanto amaba me reconforta. Se siente como un cierre apropiado para esta etapa.